Me llamo Carlos Rivera, tengo 82 años, y hace unos días enterré a la mujer que me acompañó toda mi vida. Ese día, en el funeral de mi esposa, yo sentía que el mundo se me venía abajo. Estaba cansado, con el corazón hecho pedazos, y lo único que esperaba era un abrazo de mis hijos, un gesto de cariño, una palabra de consuelo. Pero después de 3 años sin que me visitaran, llegaron al velorio no para acompañarme, sino para destrozarme todavía más. Yo estaba sentado al lado del ataúd, mirando la cara tranquila de mi esposa en la fotografía que pusieron al frente, cuando escuché las voces de mis 4 hijos entrando a la sala. Pensé que venían con lágrimas, que se acercarían a mí con respeto, pero no. Apenas pasaron la puerta, comenzaron a discutir entre ellos. Ni siquiera me saludaron. Ni siquiera se acercaron a ver a su madre por última vez. El mayor fue el primero en hablar, señalando la casa como si estuviera en una subasta. A mí me toca la casa grande. Yo soy el mayor. La segunda lo interrumpió. ¿Tú? ¿Y quién dijo que era tuya? La casa también es mía. El tercero se metió gritando. Ninguno de ustedes se va a quedar con todo. Papá ya no sirve, y cuando se muera lo repartimos entre todos. Yo escuchaba esas palabras y sentía que me arrancaban el alma. No podía creer que mis propios hijos, frente al cuerpo de su madre, estuvieran peleando como buitres por las propiedades. El dolor me hacía temblar las manos. Quise levantarme, quise decirles que se callaran, pero las piernas no me respondían. En ese momento, el más joven, con una frialdad que heló la sangre de todos los presentes, me miró a los ojos y me dijo en voz alta, para que todos escucharan: «Lo mejor sería que ya te mueras, viejo. Así todo se resuelve y dejamos de perder el tiempo». Esa frase cayó como un cuchillo en medio de la sala. La gente que había venido a darme el pésame se quedó en silencio, horrorizada. Algunos vecinos que conocían a mi esposa desde niña comenzaron a murmurar con indignación. Una señora hasta se persignó y dijo en voz baja: «Dios los perdone. ¡Qué hijos tan desalmados!». Yo sentí un nudo en la garganta. No lloré porque no quería darles ese gusto, pero por dentro me estaba deshaciendo. No era suficiente con haber perdido a la mujer de mi vida. Ahora tenía que soportar que mis propios hijos me desearan la muerte en público. Mientras ellos seguían discutiendo quién se quedaba con qué, yo recordaba cada sacrificio que hice por ellos. Recordaba cómo trabajé bajo el sol, cargando costales de cemento cuando apenas tenía 20 años, para poder construir esa misma casa que ahora se disputaban como hienas. Recordaba cómo vendí un terreno que me había dejado mi padre para pagarle la universidad al mayor. Recordaba cómo, cuando uno de ellos enfermó de gravedad, yo vendí mi camioneta vieja y pedí prestado para pagar los medicamentos que le salvaron la vida. Y ahí estaban, gritándome que ya debía morirme. Los asistentes al funeral no sabían dónde meterse. Algunos intentaron calmarlos. «Por favor, respeten a su madre, respeten al Señor». Pero mis hijos no hicieron caso. Uno de ellos hasta respondió: «Cállense, esto es asunto de familia». Yo apreté mi bastón con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Quise levantarme, quise darles un golpe con lo poco de fuerza que me quedaba, pero me contuve. No por ellos, sino por el recuerdo de mi esposa. Ella siempre me pidió que mantuviera la calma, que no me rebajara a los insultos. Pero en ese momento entendí algo. Para ellos yo ya no era su padre. Para ellos yo era un estorbo, una piedra en el camino que les impedía repartirse lo que tanto me costó construir. Uno de mis vecinos, un hombre al que le ayudé años atrás a levantar un techo, se me acercó con lágrimas en los ojos y me susurró: «Don Carlos no se merece esto. Usted siempre fue un hombre de trabajo y de palabra». Yo apenas pude asentir con la cabeza, porque las palabras se me atoraban en la garganta. No podía defenderme, no podía gritarles, solo podía mirar el ataúd de mi esposa y sentir que lo poco de familia que me quedaba se estaba derrumbando frente a mí. La vergüenza era insoportable. La gente me miraba con lástima, y eso me dolía aún más. No quería lástima, quería respeto, quería amor de esos 4 ingratos que yo mismo había criado. El más insolente de mis hijos, como si nada,
Se sirvió un vaso de agua y dijo, en voz alta, ya no hay nada más que hablar, lo único que falta es que este viejo se muera y todo se arregla. Esa fue la estocada final. Yo me quedé mirando la foto de mi esposa y por dentro le pedí perdón. Perdón por no haber sabido criar a esos hijos. Perdón por no poder detener la vergüenza que nos estaban haciendo pasar. Perdón por no estar a su altura en ese momento. Lo único que pensé fue, algún día, estos hijos míos van a pagar por cada lágrima que me hicieron tragar. Algún día sabrán que no se juega con la sangre de un padre. Ese día, en el funeral, no solo enterré a mi esposa. Ese día enterré también el poco cariño que quedaba entre mis hijos y yo. Me llamo Carlos Rivera, tengo 82 años, y si algo aprendí en la vida es que todo esfuerzo deja huella, aunque a veces esa huella no signifique nada para quienes más quieres. Hoy me toca hablar de lo que fui y de lo que soy, porque parece que mis hijos olvidaron quién soy yo. Desde joven me gané la vida con el sudor de mi frente. Fui albañil, cargador en los mercados, trabajé en construcción y también sembré cuando había tierra para rentar. No había día que no me levantara antes de que saliera el sol, con los zapatos gastados y las manos llenas de callos, para que a mis hijos no les faltara un plato de comida. Yo no tuve lujos, pero ellos sí tuvieron escuela, ropa limpia y techo, seguro. Recuerdo cómo empecé a levantar la casa donde crecieron. Con mis propias manos puse los cimientos, cargué bloques, mezclé cemento y poco a poco levanté paredes. Cada ladrillo que coloqué lo hice pensando en darles un futuro digno. Esa casa que ahora se disputan como buitres fue mi orgullo. No era una mansión, pero era nuestro hogar. Ahí crecieron, ahí rieron, ahí celebramos cumpleaños, ahí pasamos Navidades juntos. Cuando pienso en esos momentos me duele todavía más el presente, porque no me dieron la espalda de la noche a la mañana, no, fue poco a poco, como si se hubieran ido desprendiendo de mí, hasta que solo quedó el desprecio. El mayor, por ejemplo, cuando enfermó de niño, estuvo al borde de la muerte por una infección grave. Yo vendí un terreno que había heredado de mi padre, lo único que me había dejado en vida para pagarle el hospital. Estuve día y noche sin dormir, rezando junto a su cama. Cuando se recuperó, juré que haría todo por ellos. Y ahora ese mismo hijo me grita que soy un estorbo y que lo mejor es que me muera. La segunda, mi hija, siempre fue orgullosa. Cuando se casó, yo le di la boda que pidió. Pedí prestado para el banquete, para la música, para el vestido. No, quería que se sintiera menos que nadie. ¿Y cómo me pagó? Hace unos años, cuando intenté visitarla, me dejó esperando en la puerta bajo la lluvia. Me dijo que no tenía tiempo, que mejor regresara otro día. Ese día entendí que mi cariño no valía nada para ella. El tercero fue más duro conmigo. Cuando necesitaba dinero para iniciar un pequeño negocio, vendí mi camioneta. Esa camioneta era mi herramienta de trabajo. La usaba para cargar materiales para todo. Se la entregué sin condiciones, porque pensé que con eso él levantaría su vida. Lo perdió todo a los meses y nunca me devolvió ni un gracias. Hoy es el que más grita que la casa debe ser suya. El más joven, ese al que siempre cuidé con más ternura porque nació enfermo y frágil, es el que me dio la puñalada más grande. Yo pasaba noches enteras cuidando que pudiera respirar bien. Me desvelaba calentando té, haciendo remedios caseros. Y hoy es él quien me dice a la cara, viejo, ya deberías morirte para que todo se resuelva. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Cómo se les olvidó todo? ¿Cómo se atrevieron a borrar de su memoria cada sacrificio? Yo me miro las manos ahora, arrugadas, temblorosas, y recuerdo cómo estaban antes, duras de tanto cargar costales. Recuerdo que trabajé de peón en una obra donde no había más que riesgo y hambre, pero lo hice para que mis hijos comieran. Contraste cruel. Mientras yo me partía el lomo bajo el sol, ellos crecían, estudiaban, jugaban con juguetes que yo nunca tuve. Y ahora son ellos los que me insultan, los que me dicen que ya no sirvo. Lo que más me duele no es perder la herencia, no es que quieran las casas, los terrenos, el poco dinero que quedó en el banco.
Lo que más me duele es que no les importa mi vida, ni lo que representé como padre. Para ellos soy un trámite, una molestia, una firma que estorba. En el funeral de mi esposa me quedó claro. Mientras yo miraba su foto con el corazón partido, ellos se gritaban como animales. Nunca preguntaron cómo me sentía, nunca me dieron un abrazo, ni siquiera me ofrecieron un vaso de agua. Todo era sobre ellos, sobre quién se quedaba con qué. Una vecina, que había ido a dar el pésame, se acercó y me dijo al oído: «Don Carlos, no se lo merece. Usted siempre fue un hombre bueno. Lo vi cuando me ayudó a mí. ¿Se acuerda? Cuando me prestó dinero para la medicina de mi hijo». Yo apenas pude mirarla y asentir. En ese momento comprendí que los extraños me valoraban más que mi propia sangre. Y mientras tanto, mis hijos seguían repartiéndose mi vida como si yo ya estuviera en la tumba. Eso fue lo que me partió el alma. Darme cuenta de que para ellos yo ya estaba muerto. Yo no dije nada. No hice un escándalo, pero dentro de mí algo se quebró. Sentí que me arrancaban los últimos recuerdos buenos que tenía de ellos. Ya no eran mis hijos. Eran 4 desconocidos con mi apellido. 4 personas que solo pensaban en cuánto iban a ganar con mi muerte. Después del funeral, yo intenté mantenerme firme. Pensé que quizá el dolor había hecho que mis hijos actuaran de esa manera, que la rabia o la tristeza los había llevado a pelear por cosas materiales en un momento equivocado. Me dije a mí mismo que debía darles otra oportunidad, que todavía había esperanza de que recordaran que yo era su padre y que todavía estaba vivo. Pero me equivoqué. Unos días después quise acercarme a ellos. Llamé al mayor para invitarlo a la casa, con la intención de hablar tranquilos. Quería proponerles que nos sentáramos, que recordáramos a su madre con respeto y que arregláramos las cosas en paz. Él aceptó y poco después llegaron los 4. Yo los recibí con la mesa servida, aunque apenas tenía fuerzas. Preparé café y puse pan sobre la mesa, como lo hacía su madre. Pensé que el aroma de la casa, los recuerdos, el cariño, harían que reaccionaran. Pero desde que cruzaron la puerta, vi que venían con otra intención. Sus rostros no mostraban tristeza ni cariño. Venían con los ojos llenos de ambición, como si solo vieran números y escrituras frente a ellos. Ni siquiera preguntaron cómo me sentía, ni cómo estaba llevando los días sin su madre. Nos sentamos en la sala y de inmediato comenzaron las frases hirientes. La segunda, con la voz seca y fría, me miró a la cara y dijo: «Papá, ya basta de hacerse el mártir. Siempre fuiste un mediocre. Mamá fue la que nos sostuvo, tú nunca fuiste nadie». Esas palabras me atravesaron como una daga. Me quedé en silencio mirando el piso, recordando cada día que trabajé hasta quedar con la espalda rota. Recordé cómo volvía a casa sudado, sin apenas dinero, pero con pan para que ellos no se acostaran con hambre. Recordé cómo, cuando eran niños, yo caminaba kilómetros para llevarles medicinas porque no había transporte, y ahora escuchar a mi propia hija decirme que nunca fui nadie, eso me destrozó. Quise responder, pero la voz se me atoró en la garganta. El tercero no tardó en seguirla. «Deja de aferrarte, papá. Ya ni ves bien, ya no caminas derecho, no sirves para nada. Lo mejor que puedes hacer es firmar los papeles y dejarnos encargarnos de todo». Ahí entendí que ya no era solo una pelea por la herencia. Era desprecio puro, era odio disfrazado de interés. Y lo peor fue lo que dijo el más joven. Me miró con una sonrisa torcida y con voz que nunca olvidaré, me soltó: «Ni para morir te sirves. ¿Qué ganas conseguir aquí arrastrando la vida? Si te fueras ya, todo estaría resuelto». La sala se quedó en silencio. Sentí que la sangre me hervía, pero no de coraje, sino de tristeza. Era como si el suelo se hubiera abierto debajo de mí. Miré alrededor buscando una chispa de compasión en sus ojos, pero no encontré nada. Solo vi avaricia, solo vi 4 rostros que alguna vez llamé hijos, convertidos en extraños crueles. Me levanté con dificultad y fui hacia la vitrina donde guardábamos recuerdos. Tomé una foto de su infancia, una imagen donde estaban los 4 abrazados en el patio, riendo, llenos de vida. La levanté frente a ellos y les pregunté: «¿Dónde quedaron esos niños? ¿Dónde quedaron mis hijos?
El mayor me arrancó la foto de las manos, la miró un segundo y la dejó caer sobre la mesa con desprecio. Esos niños ya no existen, papá. Ahora somos adultos y tenemos derecho a lo que nos corresponde. Deja de hacernos perder el tiempo. Yo recogí la foto con manos temblorosas y vi cómo el marco estaba roto por la caída. Ese pedazo de vidrio hecho añicos en el piso era el reflejo de lo que estaba pasando con mi familia. Todo se rompía frente a mis ojos. Quise recordarles mis sacrificios. Les hablé de cuando vendí la camioneta para pagarle un negocio al tercero, de cuando hipotecamos la casa para pagar la boda de la segunda, de cuando me quedé sin zapatos nuevos para que el más joven tuviera libros en la primaria. Pero ellos se rieron. El más joven, sin vergüenza, me dijo: «Ya deja de hablar del pasado, viejo, eso no nos sirve ahora». Sentí que mi corazón se apretaba. El aire me faltaba. Era como si cada palabra fuera un golpe en el pecho. La herida fue demasiado profunda, cuando la segunda, con frialdad absoluta, remató: «Si mamá estuviera viva, ya habría vendido todo. Ella sí sabía pensar en nosotros. Tú solo sirves para estorbar». Yo cerré los ojos. No lloré, pero dentro de mí algo se quebró para siempre. En ese momento supe que ya no había regreso, que la relación con ellos estaba muerta, igual que su madre. Pasaron pocos días después de aquella reunión en mi casa, y la herida que me dejaron con sus palabras todavía me quemaba por dentro. Yo trataba de convencerme de que quizás se calmarían, de que lo que me habían dicho era fruto del coraje o de la ambición momentánea. Pero pronto me demostraron que no era un arranque, era un plan. Una mañana recibí una llamada. Contesté con voz cansada, y era mi hijo mayor. Su tono era seco, sin rastro de cariño. Me dijo: «Papá, haz tus maletas. Vamos a llevarte a un asilo, es lo mejor. Así nosotros podemos vender las propiedades y de una vez repartimos todo. Tú ya no puedes vivir solo». Yo me quedé en silencio, con el teléfono temblando en mi mano. Antes de que pudiera responder, escuché la voz de mi hija de fondo diciendo: «Sí, que prepare todo porque ya no tiene caso que esté ocupando esa casa. Mejor que se vaya y así resolvemos de una vez lo de la herencia». El corazón se me encogió. No estaban preocupados por mi bienestar, estaban planeando cómo sacarme del camino. Esa misma tarde llegaron sin avisar. Golpearon la puerta y entraron como si fueran dueños de la casa. Traían cajas y bolsas negras, y sin pedirme permiso, comenzaron a empacar mis cosas. Yo estaba sentado en mi sillón, con mi bastón apoyado en la pierna, mirando cómo mis propios hijos revolvían mis cajones, sacaban mis camisas, tiraban al piso las fotos de mi boda, los álbumes familiares, los recuerdos de toda una vida. Uno de ellos abrió la vitrina donde guardaba los pocos objetos valiosos que me quedaban. Entre ellos estaba el anillo de bodas de mi esposa, ese que siempre cuidé como lo más sagrado. Lo tomó en la mano, lo miró apenas unos segundos y lo guardó en su bolsillo. No me pidió permiso, no me explicó nada. Yo solo alcancé a decirle: «Ese anillo era de tu madre, respétalo, por favor». Él se volteó con frialdad y me respondió: «Lo venderemos, viejo. Con eso sacamos algo de dinero. Ya no sirve que lo tengas guardado». Sentí que se me partía el alma. El anillo que representaba toda una vida de amor, reducido a una moneda, para ellos. Mientras tanto, mi hija sacaba ropa de los cajones y la echaba en bolsas negras como si fueran trapos viejos. «Esto ya ni vale la pena guardarlo», dijo. Entre esas prendas estaba un suéter que mi esposa me había tejido a mano, con sus iniciales bordadas. Lo tiró al piso y yo, con las pocas fuerzas que me quedaban, me agaché para recogerlo. Mis manos temblaban y las lágrimas me nublaban la vista. El tercero abrió un cajón donde guardaba cartas antiguas de mi esposa, esas que me escribía cuando yo trabajaba lejos. Eran papeles amarillentos con su letra firme y dulce. Él las leyó en voz alta con burla y luego las arrugó en una bola para tirarlas. Yo lo detuve con un grito que salió desde lo más profundo. «¡No toquen eso! ¡Eso no se toca!». Pero mi voz se quebró y ellos se rieron de mi impotencia. El más joven, con la misma frialdad que me había mostrado en la reunión anterior, me dijo: «Papá, ya entiende.
No puedes vivir solo. Mejor que aceptes que lo correcto es que vayas al asilo. Así nosotros ya resolvemos todo. Yo apreté mi bastón con fuerza, como si fuera lo único que me quedaba para defenderme. Mis manos temblaban, mis labios también, pero dentro de mí algo comenzaba a despertar. Ya no era solo tristeza, ya era una mezcla de coraje y dignidad herida, mientras veía cómo tiraban las fotos, cómo arrastraban cajas, cómo se repartían, mis cosas como si yo ya hubiera muerto. Sentí que una parte de mí también se estaba muriendo. Pero al mismo tiempo, nació una decisión. No iba a permitir que me enterraran vivo. Un vecino se asomó a la puerta y presenció la escena. Me miró con lástima, pero yo apenas pude hacerle un gesto con la cabeza para que no se metiera. No. Quería que nadie más se humillara en mi lugar. Cuando terminaron de llenar las cajas, uno de ellos me dijo con tono de mando: «Tienes que estar listo para el sábado. Ese día te llevamos al asilo. Ahí estarás mejor y nosotros nos encargaremos de vender todo. Ya no tienes nada que hacer aquí». Yo me quedé en silencio, con el corazón destrozado, mirando los huecos que habían dejado en los muebles, los clavos vacíos donde colgaban retratos, las paredes desnudas que antes guardaban recuerdos. Todo lo que construí en mi vida estaba siendo arrancado por las manos de mis propios hijos. Me levanté con dificultad, recogí la foto de mi boda que habían tirado al piso y la abracé contra mi pecho. Les dije con la voz quebrada: «No les pedí nada, solo respeto, pero ni eso saben dar». Ellos se miraron entre sí y se rieron. El mayor fue el último en hablar antes de salir. «Ya no hables, papá. Lo mejor para todos es que ya no estés aquí». Esa noche no pude dormir. Sentado en la oscuridad, con el suéter de mi esposa en mis brazos y la foto de nuestra boda sobre las piernas, supe que había llegado al punto de quiebre. Ellos pensaban que me estaban doblegando, pero lo que estaban haciendo era encender dentro de mí una fuerza que ni yo sabía que me quedaba. Llegó el sábado, el día que mis hijos habían decidido que yo dejaría mi casa para siempre. Desde temprano escuché el ruido de un carro estacionándose frente a la puerta. Me asomé por la ventana y vi a dos de ellos bajando con prisa, como si tuvieran prisa por terminar un trámite. Traían maletas, cajas vacías y caras de fastidio. Para ellos, ese día no era doloroso, era un negocio que estaban cerrando. Yo estaba sentado en mi sillón con mi bastón apoyado a un lado, abrazando el suéter de mi esposa. El corazón me golpeaba en el pecho con fuerza, no por miedo, sino por la indignación que me quemaba por dentro. Golpearon la puerta fuerte y sin esperar a que yo abriera entraron. El mayor fue directo a mí y me dijo: «Vamos, papá, ya está todo listo, no hagas las cosas más difíciles, súbete al carro y acabemos con esto». Me miró como si yo fuera un mueble viejo que debía ser sacado de la sala. Yo no me moví. Mi hija se acercó y comenzó a sacar la poca ropa que quedaba en el armario. La echó en una bolsa negra y la dejó en la entrada. Dijo en voz alta: «En el asilo le darán uniforme, no necesita traer tanta cosa». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. No era solo que quisieran sacarme de mi casa, era que querían borrarme de mi propia vida, reducirme a nada. El más joven se me acercó y con tono burlón me dijo: «Ya, viejo, no llores. Allá te darán de comer y ya no tendrás que molestarnos. Además, nosotros ya tenemos planes con la casa. La vamos a vender rápido». Yo sentí que las piernas me temblaban, pero me levanté despacio, apoyándome en el bastón. Caminé hasta la puerta y cuando vi el carro estacionado afuera, con la cajuela abierta, sentí como si estuviera viendo mi tumba. Los vecinos comenzaron a asomarse. Algunos se quedaron parados en la banqueta, otros desde las ventanas. Todos miraban en silencio, pero sus ojos hablaban. Estaban indignados. Habían visto a lo largo de los años cómo yo había trabajado, cómo con mi esposa habíamos levantado todo desde cero, y ahora presenciaban cómo mis hijos me sacaban como si fuera un estorbo. Cuando intentaron tomarme del brazo para llevarme al carro, solté un grito que salió desde lo más profundo de mi alma. «Todavía no he muerto y ustedes ya me entierran en vida». El silencio fue total. Mis palabras resonaron en la calle. Algunos vecinos hicieron gestos de dolor.
Otros comenzaron a murmurar entre ellos. Mi hijo mayor, con el rostro rojo de furia, me empujó con brusquedad. Yo tropecé y el bastón cayó al suelo. Estuve a punto de caer de rodillas, pero un vecino corrió a ayudarme. Fue entonces cuando mi hija gritó: «Déjenlo, no se metan, esto es asunto de familia». El vecino, con los ojos llenos de lágrimas, me sostuvo del brazo y me dijo en voz baja: «Don Carlos, no está solo. No permita que lo traten así». Yo respiré hondo. Me enderecé con dificultad y recogí mi bastón. Los miré a los ojos uno por uno, y en ese instante sentí que algo en mí había cambiado. Ya no era el anciano resignado, ya no era el padre herido que callaba las ofensas. Ahora era un hombre que entendía que debía defenderse. Me subieron al carro casi a la fuerza. Yo iba en el asiento trasero, mirando por la ventana cómo mi casa se quedaba atrás. Mi corazón se apretaba, pero en mis pensamientos había algo nuevo. Una idea, un recuerdo, un nombre. Esa noche, en el cuarto frío del asilo donde me dejaron, saqué el celular que un enfermero bondadoso me había prestado. Con las manos temblorosas, marqué un número que no olvidé nunca. Era el de un viejo amigo, un hombre que había sido casi como un hijo para mí, al que yo había ayudado cuando no tenía nada. Ahora era un abogado respetado. Cuando contestó y escuché su voz, se me llenaron los ojos de lágrimas. Apenas pude hablar, pero le dije: «Soy Carlos. Me quitaron todo. Quieren dejarme aquí hasta que me muera. Necesito tu ayuda». Del otro lado de la línea, su respuesta fue firme: «No se preocupe, don Carlos. Yo nunca olvido lo que usted hizo por mí. Ahora es mi turno de ayudarlo. Usted no está solo». Colgué el teléfono con las manos todavía temblando, pero por primera vez en mucho tiempo sentí un fuego encendido dentro de mí. Mis hijos pensaban que me habían enterrado en vida, que ya no tenía voz ni fuerza. Lo que no sabían era que acababan de despertar al hombre que todavía tenía un as bajo la manga. Esa noche me acosté en la cama dura del asilo, con la foto de mi esposa en el pecho. Le susurré al retrato: «Perdóname, mi amor, pero no voy a dejar que se burlen de lo que construimos. Te lo prometo, lo que levantamos con nuestras manos no caerá en las suyas». Esa primera noche en el asilo fue la más larga de mi vida. No pude dormir. El colchón era duro, el cuarto frío, y las paredes blancas me hacían sentir como en una cárcel. Pero no era eso lo que me quitaba el sueño, sino el recuerdo de cómo me habían sacado de mi casa como si fuera un trapo viejo. Cerraba los ojos y veía a mis hijos empacando mis cosas, tirando fotos, riéndose de mi impotencia. Esa rabia fue la que me dio fuerzas para marcar aquel número que todavía recordaba de memoria. A la mañana siguiente, cuando todavía estaba amaneciendo, escuché que tocaban la puerta de mi cuarto. Me levanté con esfuerzo, apoyado en mi bastón, y al abrir, vi un rostro que me arrancó un suspiro de alivio. Era Ernesto, mi viejo amigo abogado. Habían pasado años desde la última vez que lo vi, pero en cuanto lo reconocí, me sentí menos solo. Él entró, me abrazó fuerte y me dijo al oído: «Don Carlos, no se preocupe, estoy aquí. Usted me salvó la vida cuando yo era joven. Ahora me toca devolverle el favor». Me quedé en silencio unos segundos, recordando aquellos años. Ernesto había sido un muchacho pobre, sin familia cerca. Yo lo recibí en mi casa, le di un cuarto, le compré ropa usada y hasta lo apoyé para que pudiera terminar la escuela. Nunca imaginé que ese joven llegaría a ser uno de los abogados más respetados de la ciudad. Y ahí estaba ahora, sentado frente a mí, con un maletín lleno de papeles. «Sus hijos creen que ya está acabado», me dijo mientras abría el maletín, «pero lo que no saben es que usted todavía tiene en sus manos el poder de decidir». Sacó varios documentos y me los puso en la mesa. Eran copias de escrituras, testamentos antiguos y poderes notariales que yo había firmado años atrás. Documentos que estaban a mi nombre, que me daban autoridad para hacer cambios sin necesitar el permiso de nadie. Yo los miraba con asombro como si fueran armas secretas. Ernesto me explicó con calma: «Aquí están las escrituras de la casa grande, los terrenos y hasta la cuenta de ahorros. Todo sigue bajo su nombre. Lo que firmó antes sigue siendo válido».
Sus hijos no tienen nada asegurado mientras usted esté vivo. Me llevé las manos al rostro y comencé a llorar en silencio. No eran lágrimas de tristeza, eran de alivio. Por primera vez desde la muerte de mi esposa, sentí que todavía tenía algo de control, que no estaba completamente vencido. Ernesto me puso una mano en el hombro y me dijo: «Don Carlos, podemos hacer dos cosas. La primera, dejar todo como está y esperar a que ellos sigan presionando. La segunda, cambiarlo todo y quitarles la esperanza de quedarse con su herencia. Yo puedo ayudarle a redactar un Nuevo Testamento, a blindarlo legalmente para que nada de lo que ellos hagan sirva. La decisión es suya». Yo apreté el bastón y lo miré con los ojos llenos de fuego. «Ernesto, si mis hijos me hubieran tratado con respeto, si me hubieran acompañado en el funeral de su madre con amor, yo les habría dejado todo en partes iguales, como era mi plan. Pero no. Ellos me desearon la muerte en mi cara. Ellos me tiraron a la calle como si fuera basura. No se merecen nada. Prefiero dejarle todo a la caridad antes que a ellos». Ernesto asintió sin dudar. «Así será, don Carlos, pero debemos hacerlo con cuidado. Ellos no se quedarán tranquilos. Van a intentar invalidar lo que firmemos. Van a inventar mentiras. Pero créame, yo estoy listo para dar la pelea». Ese día firmamos los primeros documentos preliminares. Ernesto sacó de su maletín una pluma y puso frente a mí un borrador. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de emoción. Sentía que estaba escribiendo el principio de su caída. Cuando terminé de firmar, Ernesto guardó todo en su maletín y me dijo: «Esto es solo el comienzo, pero necesito que esté fuerte, que no se deje intimidar cuando ellos vengan a presionarlo. Usted debe actuar como si no supiera nada. El golpe debe ser sorpresa». Yo asentí con la cabeza. Sabía que mis hijos vendrían con más insultos, con más desprecio, pero también sabía que ahora tenía algo que ellos desconocían, un as bajo la manga que me devolvía la dignidad. Esa noche, cuando me quedé solo en el cuarto del asilo, saqué la foto de mi esposa y la puse sobre la mesa. La miré con ternura y le hablé en voz baja: «Amor, ellos creen que ya me vencieron, pero no saben que todavía me queda fuerza. No saben que todavía tenemos aliados. Te prometo que no dejaré que destruyan lo que levantamos juntos. Si no lo supieron valorar, lo perderán todo». Me acosté en la cama y por primera vez en mucho tiempo pude cerrar los ojos con una sensación de esperanza. Ya no me sentía un hombre abandonado. Me sentía un hombre que estaba preparando su venganza silenciosa. Esa noche, después de que Ernesto se fue del asilo con los papeles bien guardados en su maletín, me quedé solo en el cuarto. El silencio era pesado, y mientras miraba la foto de mi esposa sobre la mesa, los recuerdos comenzaron a llegar como golpes uno tras otro. No eran recuerdos buenos, eran los momentos de humillación que me habían hecho tragar lágrimas en silencio, esos que yo había intentado olvidar para no sentir tanto dolor. Me vi a mí mismo hace unos años, en la boda de mi hija menor. Llegué con mi mejor traje, ese que mi esposa me había planchado con cariño la noche anterior. Era un traje viejo, pero estaba limpio. Entré al salón con la ilusión de ver a mi hija sonreír, pero en cuanto me vio, me tomó del brazo y me llevó aparte. Con voz baja, casi como si yo fuera una vergüenza, me dijo: «Papá, por favor, siéntese en aquella mesa del rincón. No quiero que lo vean mucho porque sus zapatos están gastados». Esa frase me dolió más que cualquier golpe. Me senté solo, en una mesa apartada, mientras la fiesta seguía. Yo aplaudía desde lejos, y aunque sonreía por fuera, por dentro sentía que mi corazón se partía. Otro recuerdo me atravesó de golpe. Fue en un cumpleaños mío, cuando cumplí 75. Me levanté temprano, puse la mesa, preparé mole con ayuda de mi esposa y encendí velas en la sala. Esperamos juntos a que llegaran. Pasaron las horas y ninguno apareció. Yo miraba el reloj una y otra vez, convencido de que al menos uno vendría. Pero no. Ese día me senté frente a un pastel pequeño, con 75 velas encendidas que se derritieron sin que nadie soplara. Mi esposa trató de animarme, me abrazó y me dijo: «No estés triste, yo estoy contigo».
pero yo sentí como si ya me hubieran enterrado en vida. También recordé un día en que fui a visitar a mi hijo mayor. Caminé varias calles hasta su casa porque no tenía dinero para el camión. Llegué sudado, con el bastón en la mano, y toqué la puerta. Me asomé por la ventana y vi que estaba dentro, pero no abrió. Más tarde me enteré que les dijo a sus amigos: «Es que mi papá huele a viejo, me da pena que lo vean». Esa fue una de las humillaciones más grandes de mi vida, estar parado bajo la lluvia, esperando que me dejaran entrar, y escuchar después que era porque les daba vergüenza de mí. El más joven tampoco se quedó atrás. Una vez quise llevarle regalos a mis nietos. Compré con lo poco que tenía unos carritos de madera y unas muñecas. Llegué a su casa, toqué la puerta y él salió con gesto de fastidio. Me dijo: «Papá, no les des esas cosas. Ellos ya están acostumbrados a juguetes buenos, no a cosas baratas». Me quitó las bolsas de las manos y las tiró en el patio. Me quedé parado, sintiendo que se me apagaba el alma. Los niños ni siquiera se enteraron de que yo había querido sorprenderlos. Cada uno de esos recuerdos me ardía en la memoria. Cada palabra, cada gesto, cada desprecio era como un ladrillo que se sumaba al muro de odio que mis hijos mismos construyeron entre nosotros. Yo traté durante años de justificar sus actitudes, de decir que estaban ocupados, que tenían problemas, que no sabían lo que hacían. Pero ya no podía seguir engañándome. No eran errores aislados, era su verdadera forma de verme. Como una carga, como un estorbo, como alguien que no merecía respeto. Mientras revivía esas escenas, sentí que la rabia me recorría las venas. No era la rabia que lleva a la violencia, era la rabia que te da claridad. En ese momento entendí que no tenía por qué seguir siendo humillado. Mis hijos no se habían ganado nada. Lo que construí con mis manos no iba a ser para quienes me trataron como basura. Miré la foto de mi esposa y pensé en todas las veces que ella me defendió frente a ellos. Recordé cuando mi hija me gritó en su cara que yo no valía nada y mi esposa con voz firme dijo: «A este hombre lo respetas porque gracias a él tienes comida en la mesa». Ella siempre me defendió, siempre me levantó cuando me caía. Y ahora que ya no estaba, yo debía honrarla tomando la decisión que ella habría aprobado, quitarles todo a esos ingratos. Me levanté de la cama, me acerqué a la ventana del asilo y miré hacia la calle. El aire frío me golpeó el rostro y sentí que por primera vez en mucho tiempo respiraba con fuerza. Me dije a mí mismo en voz baja: «Ya no hay vuelta atrás. Ellos no recibirán nada. No se merecen ni un centavo. Prefiero que mi herencia vaya a manos de desconocidos antes que a quienes me trataron como si fuera basura». El sábado siguiente, mis hijos cumplieron con lo que habían prometido. Llegaron temprano al asilo, no para visitarme, sino para dejarme allí como quien entrega un paquete que ya no quiere cargar. Me subieron al carro casi a la fuerza, con mis maletas mal cerradas, y en el camino nadie habló conmigo. Solo escuchaba cómo discutían entre ellos sobre el precio de la casa, sobre qué iban a hacer con los terrenos y cómo se repartirían el dinero. Yo iba en silencio, mirando por la ventana, recordando cada árbol y cada esquina de mi barrio como si fuera la última vez que los vería. Al llegar al asilo ni siquiera entraron conmigo. Me bajaron, dejaron las maletas en la entrada y firmaron unos papeles rápidamente. Yo escuché a mi hija decirle a la recepcionista: «Aquí lo dejamos, ya no podemos cuidarlo, encárguense ustedes». La mujer de la recepción me miró con compasión, pero no dijo nada. Mis hijos ni siquiera se despidieron. Subieron de nuevo al carro y se fueron sin mirar atrás. Ese fue el momento en que entendí que para ellos ya estaba muerto. Un enfermero me acompañó a un cuarto pequeño en el segundo piso. Las paredes eran blancas, la cama dura y el aire frío. No había fotos, no había recuerdos, no había nada que me conectara con mi vida pasada. Solo un colchón, una mesa y una silla. Me senté en la cama con mi bastón en la mano, mirando alrededor, y sentí que el mundo se me venía encima. Esa primera noche fue un infierno. Escuchaba a otros ancianos llorar en silencio en sus cuartos. Algunos pedían por sus hijos, otros murmuraban nombres de esposas que ya no estaban.
El llanto se mezclaba con el sonido del viento que entraba por la ventana mal cerrada. Me tapé con la cobija áspera que me habían dado y abracé el suéter de mi esposa, el único recuerdo que me quedaba de ella. Cerré los ojos y le hablé en voz baja. Amor, me trajeron aquí como si fuera un mueble viejo, pero no me voy a rendir, te lo prometo. Al día siguiente, mientras desayunábamos en un comedor grande con mesas largas, escuché las historias de otros ancianos. Todos compartían la misma desgracia, hijos que los habían dejado ahí para quedarse con sus casas o sus terrenos. Uno de ellos me contó llorando cómo lo sacaron de su propia casa y se la vendieron sin que él lo supiera. Otro dijo que su hija nunca volvió después de dejarlo allí. Cada palabra de ellos era como un espejo en el que me veía reflejado. Yo no era el único, éramos muchos los que habíamos sido abandonados como estorbos. Esa tarde, un enfermero, joven, se me acercó. Tenía unos 30 años, mirada honesta y un gesto de respeto que me sorprendió. Me dijo en voz baja, ¿usted es don Carlos Rivera? Yo asentí y él sonrió. Mi papá siempre hablaba de usted. Dice que usted le dio trabajo cuando nadie más confiaba en él. Gracias a eso yo pude estudiar. Usted no me conoce, pero yo sí lo conozco a usted. Y quiero que sepa que no está solo. Si necesita hacer llamadas o mandar mensajes, yo lo puedo ayudar. Sentí que la garganta se me cerraba. Le apreté la mano con fuerza y le agradecí con lágrimas en los ojos. No era sangre de mi sangre, pero ese joven me mostró más respeto que mis propios hijos. Esa misma noche, cuando el silencio se apoderó del asilo, el enfermero cumplió su palabra. Me prestó su celular escondido para que pudiera hablar con Ernesto. Marqué el número y cuando escuché su voz, sentí un alivio profundo. Le conté que mis hijos ya me habían abandonado definitivamente, que me habían dejado en aquel lugar como si yo no valiera nada. Ernesto, con voz firme, me dijo, «No se preocupe, don Carlos, todo avanza como lo planeamos. Ellos creen que lo enterraron en vida, pero lo que hicieron fue darle más razones para pelear». Colgué la llamada y me quedé mirando el techo oscuro del cuarto. Mis hijos pensaban que me habían derrotado, que ya no tenía manera de defenderme, pero lo que no sabían era que dentro de esas paredes frías estaban haciendo una fuerza que no habían visto nunca en mí. Me levanté de la cama, caminé despacio hasta el espejo pequeño del baño y me miré a los ojos. Vi a un viejo cansado con arrugas profundas y mirada triste, pero también vi algo más. Vi fuego, vi dignidad, vi coraje. Toqué el vidrio con mi mano temblorosa y me dije en voz baja, «No me han vencido. Aquí empieza todo». Ese fue el momento en que dejé de sentirme víctima. No importaba dónde estaba, no importaba que me hubieran dejado solo en un cuarto helado. Lo que importaba era que todavía tenía voz, todavía tenía decisión y sobre todo, todavía tenía un plan, que ellos desconocían. Los días en el asilo comenzaron a pasar lentos, como si el tiempo estuviera detenido. Al principio pensé que no podría resistir, que la soledad y el abandono terminarían por quebrarme. Pero pronto entendí que ese lugar, aunque frío y triste, podía convertirse en la base para lo que venía. Yo ya no era solo un viejo esperando la muerte, yo era un hombre que estaba preparando el último movimiento de su vida. En el comedor me sentaba siempre en la misma mesa. A mi alrededor había otros ancianos, cada uno con una historia parecida a la mía. Con el tiempo empecé a escucharlos, y cada palabra que me contaban era como una herida nueva que se sumaba a las mías. Había un señor que lloraba cada noche porque su hija lo había dejado allí después de vender la casa que él mismo había construido. Otro me confesó que sus nietos lo visitaban solo una vez al año, y solo para pedirle dinero de su pensión. Una señora me contó entre sollozos que sus hijos la habían internado con la promesa de que sería temporal, pero ya llevaba 5 años sin verlos. Cada historia que escuchaba no me debilitaba, al contrario, me hacía más fuerte. Comprendí que lo que yo estaba viviendo no era un caso aislado, era una herida que se repetía en muchas familias. No era el único padre al que habían despojado. No era el único que había dado todo y recibido desprecio. Y eso me dio coraje, un coraje que me llenaba de firmeza. Si yo lograba darles una lección a mis hijos,
sería también una lección para todos aquellos que creen que pueden humillar a los viejos sin consecuencias. El enfermero joven seguía ayudándome en secreto. Cada noche, cuando los demás dormían, él me prestaba su celular para comunicarme con Ernesto. Yo le contaba todo lo que pasaba en el asilo, los movimientos de mis hijos, los rumores que llegaban hasta allí. El enfermero, al que empecé a llamar muchacho, me decía con respeto: «Don Carlos, usted me recuerda a mi abuelo, luche, no se deje, yo estoy de su lado». Un día, mientras caminaba por el patio con mi bastón, me encontré con un anciano que siempre estaba callado en la esquina. Decidí acercarme y hablarle. Se llamaba Don Manuel. Me contó que él había sido dueño de varios negocios, pero sus hijos lo habían engañado para que firmara papeles y se quedaron con todo. Ahora estaba allí, sin un peso, olvidado. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando me dijo: «Si yo hubiera tenido a alguien que me ayudara, no estaría aquí, pero me confié. Ellos me hicieron creer que era por mi bien, y aquí estoy esperando la muerte». Esa conversación me marcó. Al regresar a mi cuarto, me prometí que yo no iba a terminar como Don Manuel. No iba a quedarme sentado esperando el final. Tenía a Ernesto, tenía a un joven enfermero dispuesto a apoyarme, tenía todavía papeles que me daban poder. Mis hijos no sabían lo que estaba pasando, y esa era mi ventaja. Esa misma tarde, Ernesto vino a verme. Llegó con un sobre grande lleno de documentos. Lo abrió sobre mi mesa y me mostró pruebas que había reunido. «Mire, don Carlos», me dijo, «aquí tengo declaraciones de los vecinos que estuvieron en el funeral. Todos escucharon cuando sus hijos lo insultaron y le desearon la muerte. También tengo fotos de cómo lo sacaron de su casa a la fuerza. Todo esto servirá para denunciarlos. Pero lo más importante es el testamento. Debemos firmar pronto para que sea válido y blindarlo contra cualquier intento de corrupción». Yo asentí con la cabeza y con manos firmes tomé la pluma. Miré la foto de mi esposa antes de firmar y le susurré: «Esto es por ti». Luego puse mi firma en el Nuevo Testamento, ese que ya no dejaba nada a mis hijos y entregaba todo a la caridad. Sentí que al estampar esa rúbrica estaba cerrando un ciclo, que estaba enterrando el último lazo que me unía a ellos. Cuando terminé, Ernesto guardó los papeles y me miró con una sonrisa de orgullo. «Lo logró, don Carlos. Ahora ellos no tienen nada, ni se lo esperan, y cuando se enteren ya será demasiado tarde». Esa noche dormí diferente, no con tristeza, sino con la calma de alguien que sabe que el golpe ya está en camino. Mis hijos creían que me habían vencido, pero yo ya tenía todo bajo control. Antes de cerrar los ojos, recordé una frase que mi esposa solía decirme cuando yo estaba agotado del trabajo: «Carlos, el que aguanta siempre gana». Esa voz resonó en mi mente y me quedé dormido con una sonrisa leve en los labios. El Nuevo Testamento ya estaba firmado, pero ese solo era el primer paso. Ernesto me lo dejó claro. «Don Carlos, no basta con cambiar los papeles. Sus hijos son ambiciosos y capaces de todo. Van a intentar anularlo, van a inventar que usted ya no tiene lucidez. Tenemos que estar preparados para cada movimiento». Yo lo miré fijo a los ojos y le respondí: «Estoy listo. No me importa lo que digan. Si quieren guerra, la van a tener». Ernesto sonrió y sacó de su maletín una carpeta gruesa. Adentro había declaraciones firmadas por vecinos, copias de las escrituras originales y grabaciones de audio que confirmaban los insultos de mis hijos en el funeral. Todo estaba organizado como si fuera un expediente listo para un juicio. Al verlo, sentí un escalofrío. Aquello no era solo un plan, era un castigo bien armado, una bomba que estallaría en el momento correcto. El enfermero joven, que se había vuelto mi cómplice, también colaboraba. Cada vez que mis hijos llamaban al asilo para preguntar por mí, él escuchaba y me avisaba. «Don Carlos, dijeron que van a venir la próxima semana. Están hablando de notarios y de vender ya la casa», me contó un día. Yo asentí en silencio, sabiendo que el tiempo jugaba a mi favor. Ernesto me explicó la estrategia con calma. «Ellos creen que usted está aislado aquí, pero lo que no saben es que todo lo que hagan
quedará registrado. Cuando vengan a presionarlo, para que firme algo, yo tendré testigos y pruebas. Además, ya pedí que un médico certificado lo evaluara. El diagnóstico lo declara completamente lúcido. Con ese documento en mano, nadie podrá decir que usted no sabía lo que hacía. Ese detalle fue clave. Ernesto organizó que un doctor del mismo asilo me evaluara sin que mis hijos se enteraran. Me hicieron preguntas, revisaron mi memoria, me hicieron firmar hojas para verificar mi pulso. El resultado fue contundente. Yo estaba en pleno uso de mis facultades. Ese certificado era el escudo que necesitábamos. Mientras todo eso avanzaba, yo seguía escuchando las historias de los otros ancianos. Cada relato me reforzaba la decisión de no dejarles nada a mis hijos. Don Manuel me dijo un día, si yo hubiera tenido un abogado como el suyo, no estaría aquí con las manos vacías. Y yo le respondí, no se preocupe, don Manuel, ellos pagarán. No solo por lo que me hicieron a mí, sino por todos los que están aquí. El enfermero me animaba cada noche. Don Carlos, no baje la guardia. Usted tiene algo que ellos no, la verdad. Ellos son como lobos hambrientos, pero cuando se enteren de lo que hizo, se van a destrozar entre ellos mismos. Una tarde, Ernesto llegó con un sobre nuevo. Lo abrió frente a mí y dijo, aquí está la denuncia por maltrato y despojo. Está lista para presentarse en cuanto den el primer paso. Usted no la firmará hasta que sea el momento justo. No queremos que se adelanten, queremos que caigan con todo. Encima, yo tomé el sobre en mis manos y lo miré largo rato. Sentí un nudo en la garganta, pero también orgullo. Ya no era el anciano indefenso que sacaron de su casa, ahora era un hombre que tenía en sus manos el destino de quienes lo habían despreciado. Ernesto me dio las últimas instrucciones. Cuando ellos vengan, actúe normal. Haga como que está resignado. Déjelos creer que ya ganaron. Cuanto más confiados estén, más fuerte será el golpe. Esa noche, solo en mi cuarto, repasé cada detalle. Pensé en cómo me habían empujado para subirme al carro, en cómo habían tirado las cartas de mi esposa, en cómo habían robado el anillo de bodas. Sentí rabia, pero también calma, porque sabía que todo eso tendría un precio y que pronto lo pagarían. Miré otra vez la foto de mi esposa y le hablé. Amor, ya no falta mucho. Ellos piensan que se saldrán con la suya, pero no saben que este viejo todavía sabe pelear. No me quedé callado toda una vida para que ahora me callen ellos. Lo nuestro no se mancha, lo nuestro se honra. Con esas palabras me acosté y cerré los ojos. No dormí del todo, pero descansé con la tranquilidad de saber que el plan estaba en marcha. Afuera la ciudad seguía su rutina. Adentro, en ese cuarto frío, un anciano esperaba el momento justo para dar el golpe que cambiaría todo. No pasó mucho tiempo para que uno de mis hijos apareciera en el asilo. Fue el tercero, el mismo al que alguna vez le di mi camioneta para que empezara un negocio y que nunca me devolvió nada. Llegó un martes por la tarde, con el rostro tenso y los ojos llenos de rabia. Yo estaba sentado en el comedor tomando café con don Manuel cuando lo vi entrar. Su presencia hizo que todo se quedara en silencio. Se acercó con pasos rápidos y me señaló con el dedo. Papá, ¿qué estás tramando? Me dijeron que andas firmando papeles con un abogado. Más vale que no estés haciendo tonterías porque todo nos pertenece a nosotros. Don Manuel se levantó despacio y se fue, dejando su taza a medio terminar. Otros ancianos se quedaron mirando desde lejos, atentos como si supieran que ese momento sería importante. Yo apoyé mi bastón en el suelo y lo miré fijo. Por primera vez no bajé la cabeza, no desvié la mirada. Con voz firme le respondí, nada de lo que construí fue tuyo jamás. Todo lo que tengo lo levanté con mis manos y con tu madre. Tú no tienes derecho a hablarme así. Mi hijo apretó los puños y se inclinó hacia mí, casi gritándome en la cara. No te hagas el valiente, viejo. Sabemos que estás manipulando las cosas. Si crees que nos vas a dejar sin nada, te equivocas. Te podemos declarar incapaz y todo será nuestro de todas maneras. Los demás ancianos comenzaron a murmurar. Algunos movían la cabeza con indignación. Yo respiré hondo, apreté el bastón con fuerza y respondí. ¿Incapaz yo?
¿Incapaz el hombre que te dio techo, que te pagó estudios, que te alimentó cuando eras un niño flaco y enfermo? Si alguien es incapaz, eres tú, que no pudiste mantener ni el negocio que te puse en las manos. No me vengas a hablar de incapacidad. Mi hijo se puso rojo de coraje. Golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo que la taza de café temblara. Cállate. No sabes lo que dices. Te advierto que si sigues con esto, nadie de nosotros volverá a verte nunca más. Yo lo miré a los ojos y con voz calmada le dije: eso no es una amenaza, hijo. Es un regalo. Prefiero 1000 veces estar rodeado de desconocidos que me respetan que de hijos que me desprecian. Hubo un silencio pesado. Los ancianos presentes comenzaron a aplaudir despacio, primero tímidos, luego con fuerza. El sonido llenó el comedor y mi hijo se dio cuenta de que ya no tenía control de la situación. Su furia se transformó en vergüenza. Intentó recuperar autoridad y dijo: esto no se va a quedar así. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Yo le respondí con un tono que lo dejó helado. Claro que sé con quién me estoy metiendo. Con 4 ingratos que olvidaron quién los levantó. Pero también debes saber algo. Yo no estoy solo. Tengo gente que me respalda, tengo la ley de mi lado y, lo más importante, tengo la razón. Y tú no puedes contra eso. El murmullo de los demás creció. Un anciano gritó desde la esquina: «Bien dicho, don Carlos». Mi hijo miró alrededor y vio que todos lo observaban con desprecio. No soportó más. Dio un golpe en la mesa y salió del comedor con pasos fuertes, mientras murmuraba insultos que ya nadie quiso escuchar. Yo me quedé sentado, respirando agitado, pero con una sensación de triunfo que hacía mucho no sentía. No era un triunfo completo, pero era la primera vez en años que no me dejaba humillar. El enfermero joven se me acercó después y me dijo con una sonrisa: «Don Carlos, hoy lo vi diferente. Hoy no fue una víctima. Hoy fue un hombre que les dijo la verdad en la cara». Yo asentí, y mientras levantaba mi taza de café con manos temblorosas pensé en mi esposa. «Viste, amor, ya no me callo, ya no agacho la cabeza. Este viejo todavía tiene fuerza para pelear». Esa noche, Ernesto me llamó para confirmar lo que yo ya sabía. «Uno de tus hijos fue a verte. Eso significa que ya sospechan, pero no te preocupes, don Carlos. Eso juega a nuestro favor. Cuando intenten moverte, estarán cayendo en la trampa». Colgué la llamada con una sonrisa. Mis hijos pensaban que podían intimidarme, pero lo que no sabían era que cada grito, cada amenaza, cada insulto, solo me hacía más fuerte. Después de aquel enfrentamiento en el comedor, supe que mis hijos no se quedarían tranquilos. Los conozco. Sé de lo que son capaces cuando sienten que algo se les escapa de las manos. Y no tardaron en demostrarlo. Una semana después, recibí la visita del mayor y de la segunda. Entraron al asilo vestidos con ropa elegante, como si fueran personas de respeto. Saludaron con sonrisas falsas a la recepcionista y caminaron hacia mi cuarto como si fueran dueños del lugar. Yo los vi llegar desde la ventana y me preparé. Apenas entraron, el mayor me lanzó las palabras sin rodeos: «Papá, sabemos lo que estás haciendo. Ese abogado tuyo no te servirá de nada. Ya hablamos con un notario que está dispuesto a declarar que usted no tiene la mente clara. No tiene caso que luche contra nosotros. Es tiempo perdido». Mi hija se sentó en la silla frente a mi cama y fingió un tono suave, pero cada palabra era veneno. «Papá, no queremos hacer esto más difícil. Reconoce que ya no puedes manejar estas cosas. Déjanos encargarnos. Firma los papeles y descansa. Es lo mejor para todos». Yo los escuchaba con el bastón en la mano, respirando despacio. No respondí de inmediato. Sabía que buscaban provocarme, que querían hacerme parecer débil, enojado o confundido. Me limité a mirarlos fijo, como quien observa a 2 desconocidos. El mayor insistió, esta vez alzando la voz: «Papá, no puede ganar. Podemos llevar testigos que digan que usted ya no recuerda nada, que se le olvidan las cosas. ¿Quién le va a creer a un viejo abandonado en un asilo?». Me ardió el pecho, pero no me dejé llevar por la rabia. Con voz firme les respondí: «¿Viejo abandonado? Sí, aquí estoy porque ustedes me dejaron.
Pero no estoy loco, y todo lo que dicen quedará en evidencia. No tienen cómo probar lo que inventan. La verdad está de mi lado. Mi hija, con una sonrisa fría, sacó unos papeles de su bolso. Mira, papá, este notario ya firmó un documento. Aquí dice que usted no está en condiciones de tomar decisiones. Solo falta que usted lo ratifique. Si lo hace, todo será más fácil. Si no, esto se volverá un escándalo y usted sabe que no soportará la vergüenza. Yo miré los papeles y luego los miré a ellos. Con calma puse mi bastón sobre la mesa y dije, no firmo nada. Y si creen que me van a asustar con un escándalo, se equivocan. El escándalo será suyo cuando la gente sepa cómo me han tratado. ¿Quieren arrastrar mi nombre? Háganlo. Yo no tengo nada que perder. Los que tienen todo que perder son ustedes. Se quedaron en silencio unos segundos. El mayor se levantó de golpe y gritó, «No sabes con quién te estás metiendo, viejo». Yo lo miré con serenidad y respondí, «Sí sé, con mis propios hijos, los mismos que me abandonaron aquí como si fuera basura. Pero ustedes olvidan algo. Yo ya no tengo miedo. Ya no me pueden lastimar más de lo que lo hicieron el día que me desearon la muerte». Los murmullos de los ancianos que escuchaban desde el pasillo llegaron hasta el cuarto. Mis hijos se dieron cuenta de que ya no podían intimidarme frente a todos. La segunda tomó los papeles y los guardó en su bolso con rabia. «Esto no se queda así. Nos veremos en los tribunales», dijo con voz seca. Cuando se fueron, el enfermero entró y me dijo en voz baja, «Don Carlos, todo quedó grabado en las cámaras del asilo. Si ellos intentan inventar algo, tenemos pruebas de cómo lo presionaron». Esa noche hablé con Ernesto por teléfono. Le conté lo sucedido y él me respondió con voz firme. «Perfecto, esto nos conviene. Cada amenaza que hagan se vuelve en su contra. El documento que te mostraron no vale nada sin tu firma y tú no firmarás. Además, ya tengo listo el informe médico que certifica tu lucidez. Eso los dejará sin argumentos». Respiré aliviado. Por primera vez sentí que las cosas estaban bajo control. Ellos pensaban que yo era un anciano indefenso, pero lo que no sabían era que cada movimiento suyo estaba siendo previsto y respondido. Antes de dormir, me senté frente al espejo del cuarto y me hablé a mí mismo. «Carlos, no te dobles. Cada insulto, cada mentira, cada amenaza es señal de que tienes razón. Resiste un poco más. Ya falta menos para que caigan». El día de la audiencia llegó más rápido de lo que pensé. Ernesto me había dicho que era importante dar el primer golpe en público, y así lo hicimos. Me llevaron en silla de ruedas hasta el tribunal, no porque no pudiera caminar, sino porque el trayecto era largo y mis fuerzas ya no eran las mismas. Aún así mantuve la cabeza erguida. No iba a mostrarme derrotado frente a mis hijos. Ellos llegaron vestidos con trajes elegantes, fingiendo ser una familia unida. Saludaban a conocidos, sonreían como si fueran gente honorable. Pero yo sabía quiénes eran en realidad, y muy pronto todos lo sabrían también. Cuando comenzó la audiencia, Ernesto pidió permiso para presentar pruebas. Lo primero que sacó fue una grabación del funeral de mi esposa. En las bocinas del tribunal se escuchó claramente la voz de mi hijo menor diciendo, «Lo mejor sería que ya te mueras, viejo, así todo se resuelve». Ese sonido heló a todos los presentes. Se escucharon murmullos en la sala y hasta el juez levantó la mirada sorprendido. Luego presentó declaraciones firmadas por vecinos que confirmaban lo que habían visto. Mis hijos discutiendo frente al ataúd, empacando mis cosas, sin permiso, arrebatándome fotos y recuerdos. Cada documento era como un golpe directo a la cara de mis propios hijos. Ellos intentaban mantener la calma, pero el sudor en sus frentes los traicionaba. La segunda me miraba con rabia, como si quisiera arrancarme la vida ahí mismo, mientras el mayor movía las piernas nervioso. Lo peor para ellos fue cuando Ernesto presentó las imágenes de las cámaras del asilo. Ahí se veía a mi hijo gritándome en el comedor, golpeando la mesa y amenazándome con declararme incapaz. Todos en la sala vieron cómo yo lo enfrentaba y cómo los demás ancianos aplaudían mi valentía. Aquello fue la prueba definitiva de que no estaban cuidándome, sino intentando despojarme.
La noticia corrió rápido. Afuera del tribunal ya había periodistas esperando. Cuando salimos al receso, varios me rodearon. Me preguntaron qué opinaba de que mis hijos me quisieran declarar incapaz. Con voz firme, aunque temblorosa por la emoción, respondí: no quiero venganza, solo quiero justicia. Lo único que pedía era respeto, y ni eso supieron darme. Esas palabras salieron en televisión esa misma tarde. Al día siguiente estaban en todos los periódicos. Hijos despojan a su padre de 82 años. Él los enfrenta en los tribunales. Las redes sociales hicieron el resto. La grabación del funeral se volvió viral. Miles de personas compartieron el video, llamando a mis hijos buitres, desalmados y vergüenza de la sociedad. En la calle la gente los señalaba. Algunos vecinos dejaron de hablarles. En el trabajo de mi hija, sus compañeros comenzaron a darle la espalda. Una vecina que me visitó después me contó: don Carlos, ya nadie los respeta. En la tienda los llaman los hijos que quieren ver muerto a su padre. La gente les grita cosas en la calle. Están quemados públicamente. Yo escuchaba todo eso con sentimientos encontrados. No me alegraba verlos humillados, pero sí sentía que la justicia estaba comenzando. Ellos me habían destrozado el alma con sus palabras, y ahora la verdad salía a la luz. Dentro del asilo, la noticia también corrió. Los ancianos se me acercaban para darme la mano y decirme: usted nos representa, don Carlos. Usted le está poniendo voz a todos los que fuimos abandonados aquí. Yo los miraba con humildad y les respondía: esto no lo hago solo por mí. Lo hago por todos los que han sido tratados como basura. Esa misma noche, Ernesto me llamó con buenas noticias. Don Carlos, el juez aceptó el Nuevo Testamento como válido mientras revisa todo el proceso. Sus hijos no podrán tocar ni un centavo hasta que termine el juicio. Y créame, con todas las pruebas que tenemos, no hay manera de que ganen. Quedé en silencio unos segundos y luego le dije: gracias, Ernesto. Pero lo más importante no es el dinero. Lo más importante es que la verdad salió a la luz. Ya no podrán esconder lo que hicieron. Colgué la llamada y me quedé mirando la foto de mi esposa sobre la mesa. Le hablé en voz baja: amor, la gente ya sabe quiénes son de verdad. Ya no podrán fingir ser buenos hijos. Poco a poco están cayendo en su propia trampa. El día de la sentencia llegó. Desde temprano, el tribunal estaba lleno. Había periodistas, vecinos y hasta curiosos que se habían enterado por las noticias. Todos querían ver el desenlace del caso del viejo abandonado en un asilo por sus propios hijos. Yo entré acompañado de Ernesto y con mi bastón en la mano. Caminé despacio, pero con la frente en alto. Sentía que cada paso era un golpe de dignidad contra quienes me habían querido borrar de la vida. Mis hijos estaban en la primera fila, vestidos con trajes caros, intentando aparentar tranquilidad. Pero sus ojos los delataban. Miradas inquietas, manos temblorosas, rostros tensos. Sabían que ese día podía acabar con sus ambiciones. El juez tomó asiento y el silencio se apoderó de la sala. Ernesto se levantó con sus papeles en la mano y habló con voz firme. Su señoría, hoy no se trata solo de un testamento. Se trata de la dignidad de un hombre de 82 años que fue humillado, abandonado y despojado por aquellos que debían cuidarlo. Presentó nuevamente las pruebas, la grabación del funeral, los testimonios de los vecinos, las imágenes del asilo donde me gritaban e intentaban obligarme a firmar papeles. Cada prueba era un golpe que hundía más a mis hijos frente a todos. Cuando fue su turno, el abogado de ellos intentó defenderlos. Alegó que yo no estaba en mis facultades, que todo era un invento de Ernesto para manipularme. Pero en ese momento, Ernesto sacó el informe médico oficial donde un doctor certificaba que yo estaba en pleno uso de mis capacidades. El juez lo revisó y asintió. Ese fue el fin de la defensa de mis hijos. El juez habló con voz firme y clara. Después de revisar todas las pruebas, este tribunal reconoce la validez del Nuevo Testamento del señor Carlos Rivera. Sus bienes no pertenecen a sus hijos.
Todo será entregado a las instituciones de caridad que él designó. Además, se abre un proceso por maltrato y despojo en contra de los 4 acusados. La sala estalló en murmullos. Algunos aplaudieron, otros se persignaron. Yo cerré los ojos y sentí que mi esposa, desde donde estuviera, estaba conmigo. Mis hijos, en cambio, no pudieron contenerse. El mayor se levantó de golpe gritando: «Esto es una farsa, nos están robando lo que nos pertenece». El tercero comenzó a golpear la mesa con rabia, mientras la segunda rompía en llanto y el más joven se cubría el rostro con las manos. Los periodistas no dejaron pasar el momento. Las cámaras captaron cada gesto, cada grito, cada lágrima. Afuera, esas imágenes recorrerían el país entero. El juez golpeó la mesa con el mazo y ordenó silencio. Pero mis hijos ya habían perdido el control. Insultaban al juez, al abogado y a mí. Sus voces se mezclaban con los gritos de la gente que los llamaba buitres y malagradecidos. La policía tuvo que intervenir para sacarlos de la sala. El mayor forcejeaba, el tercero insultaba a los oficiales y la segunda gritaba que todo era una conspiración. El más joven salió cabizbajo, con la mirada perdida, como si por fin entendiera que lo habían perdido todo. Yo permanecí sentado, firme, con mi bastón apoyado en la rodilla. No necesitaba gritar ni celebrar. El silencio de mi calma era mi victoria. Cuando salí del tribunal, los periodistas me rodearon. Una de las reporteras me preguntó: «Don Carlos, ¿cómo se siente después de esta sentencia?». Yo respiré profundo y respondí: «Se siente como respirar después de años de ahogo. No pedía riqueza, solo respeto, y hoy la justicia me lo devolvió». La multitud que estaba afuera comenzó a aplaudir. Algunos gritaron mi nombre, otros me abrazaron. Sentí un calor humano que hacía tiempo no recibía. Extraños me mostraban más cariño que mis propios hijos. Esa tarde, en todas las cadenas de televisión apareció la noticia: padre de 82 años gana juicio contra sus hijos. Toda la herencia será para la caridad. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, y mis hijos se convirtieron en el ejemplo de lo que nadie quiere ser. En el asilo, cuando regresé, los ancianos me recibieron de pie, como si fuera un héroe. Don Manuel, con lágrimas en los ojos, me dijo: «Usted no solo ganó para usted, ganó para todos nosotros. Nos devolvió un poco de dignidad». Yo asentí, y aunque estaba cansado, sentí que mi corazón latía con fuerza. Sabía que aún faltaba verlos caer del todo, pero lo más importante ya estaba hecho. Habían perdido lo que tanto ansiaban, y lo habían hecho frente a todos. Después de la sentencia, mis hijos quedaron destrozados. La noticia se regó como pólvora, y en cuestión de días nadie los quería cerca. En el barrio donde crecieron, la gente los señalaba con desprecio, los llamaban buitres, traidores, desalmados. Perdieron trabajos, amistades y la poca reputación que les quedaba. Ya no eran vistos como personas de éxito, sino como los hijos que quisieron enterrar vivo a su padre. Pero la justicia no terminó ahí. Días después, Ernesto me avisó que la denuncia por maltrato y despojo había avanzado. Los 4 fueron citados nuevamente al tribunal, esta vez como acusados directos. Yo no tuve que decir mucho, las pruebas hablaban solas: videos, testimonios, declaraciones de vecinos y hasta las grabaciones del asilo. Todo confirmaba lo mismo. Me habían humillado, me habían despojado, me habían tratado como si fuera un estorbo. El juez no tuvo piedad. Ordenó que fueran investigados por abandono y violencia psicológica hacia un adulto mayor. Les congelaron cuentas bancarias y bienes. La caída era completa. Lo que tanto habían deseado, la riqueza, el poder, el control, se desmoronaba frente a sus ojos. El mayor salió del tribunal esposado gritando que todo era una injusticia. La segunda lloraba desconsolada, cubriéndose el rostro para que no la grabaran las cámaras. El tercero insultaba a todos, maldiciendo a gritos. El más joven caminaba en silencio, con la cabeza gacha, como un niño derrotado. Esa imagen se volvió viral. 4 hijos caminando hacia la patrulla, con la multitud gritándoles: «¡Vergüenza! ¡Ingratos! ¡Monstruos!».
Yo los vi desde la ventana del tribunal, sentado en mi silla de ruedas con mi bastón en la mano. No sentí alegría, sentí justicia. Era el precio que debían pagar por todo lo que me hicieron pasar. Días después, Ernesto organizó una ceremonia sencilla. Con los documentos en regla, entregamos todas las escrituras y bienes a una fundación de niños huérfanos y a un hogar de ancianos. Los periodistas estaban presentes. Cuando firmé la última hoja, levanté la pluma y dije en voz alta: ellos no supieron valorar lo que hice, pero ahora esto servirá para quienes realmente lo necesitan. Prefiero morir pobre y en paz que ver mis bienes en manos de quienes me desearon la muerte. La sala se llenó de aplausos. Un grupo de niños del orfanato me abrazó. Sentí un calor en el pecho que hacía años no sentía. No eran mis hijos, pero eran abrazos sinceros, abrazos que sanaban un poco las heridas que me habían dejado. Mientras tanto, mis hijos enfrentaban el peor castigo, el desprecio público. Nadie los quería emplear, nadie quería hacer negocios con ellos. Sus propios amigos les cerraron la puerta. Pasaron de soñar con riqueza a quedarse con las manos vacías, marcados por la vergüenza. Un último evento selló su destino. Night de las audiencias finales fue transmitida por televisión local. Allí, frente a todos, el juez les dijo: este caso es un ejemplo de cómo la avaricia puede destruir una familia. Ustedes no solo perdieron la herencia, perdieron el respeto de la sociedad. Y eso es algo que nunca recuperarán. Esa frase quedó grabada en todos los noticieros. Cuando volví al asilo después de todo, los ancianos me recibieron como a un héroe. Algunos lloraban, otros me abrazaban, y don Manuel me dijo con voz quebrada: gracias, don Carlos. Lo que usted hizo nos dio valor a todos. Usted demostró que todavía podemos defendernos. Esa noche, en mi cuarto, puse la foto de mi esposa sobre la mesa y el suéter tejido sobre mis piernas. Le hablé en voz baja: amor, ya terminó. No se quedaron con nada. Lo que construimos con nuestras manos ahora está en buenas manos. Descansa tranquila. Yo también descanso. Miré por la ventana y vi la luna brillar sobre el patio del Sinvocentosim asilo. Sentí paz. Ya no tenía riquezas, ya no tenía familia, pero tenía lo más valioso: dignidad. El destino de mis hijos quedó sellado, solos, señalados, hundidos en su propia ambición. El mío, en cambio, era otro. Aunque mi cuerpo estaba cansado y mi vida llegaba a su final, mi alma estaba en paz. Había ganado la última batalla.